programa muy bonito y muy interesante que nos va a hacer de mucho bien para todos nosotros y para todas nuestras vidas. Y bueno, antes de empezar y de hacer nada, vamos a presentarle esto al Señor para que salga todo según como Él quiere, según su voluntad, y lo dejemos todos en sus manos. Le voy a pedir a mi hermana María que sea ella la que ore. Vale. Señor, te damos las gracias que tú nos permites estar en este lugar, Señor, honrando tu nombre y tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestras bocas y que seas tú el que habla, Señor, y no nosotras. Padre, que cada palabra que salga de nosotras llegue a las almas y sean restauradas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el perdón de Dios, sobre qué es y cómo transforma nuestras vidas diariamente. Vamos a hablar sobre el perdón de Dios y sobre el perdonar a los demás, que Dios también nos llama a perdonar a nosotros, que es muy importante, porque hay un versículo que dice que si yo no perdono a la Alba, el Padre Celestial tampoco me perdonará a mí. Así que tengo que perdonar para que Dios me perdone. Y sabemos que Dios, por su eterno amor, perdona. Vemos que Dios nos perdona a través de su amor y de su eterna gracia. Vemos que Dios nos amó tanto que bajó del cielo, donde tenía todo, para venir aquí, morir por amor a nosotros, para poder perdonarnos y que fuéramos salvos. Y repito, que Dios perdona, pero también nos llama al perdón, es decir, a perdonar. Por eso íbamos a hablar del perdón de Dios y del perdón hacia los demás. Bueno, antes de seguir hablando, voy a dejar que se presenten mis dos hermanas. Bueno, yo soy María, de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, y bueno, espero ser de bendición para todas las personas que me escuchan y dar una palabra que recobre el ánimo a las personas y de esperanza a los demás. Amén. Yo soy Alba, de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, y esperamos seros de bendición y que os llegue el mensaje a vuestra vida. Amén. Bueno, pues antes de seguir yo hablando, les voy a pedir a mis hermanas que hablen un poco sobre lo que va a hacer este programa en nosotros y en nuestras vidas. Bueno, pues el perdón en la vida de una persona es algo muy importante, porque una persona que no perdona a los demás, no se perdona a sí mismo. Este tema es muy extenso. Es muy importante tener claro que el perdón, si no perdonas a los demás, si no te perdonas a ti, vas a estar toda la vida estancada en el mismo lugar, porque verdaderamente el perdón no es que si yo a Alba me hace algo y yo no la perdono, yo no le estoy haciendo daño a Alba, me estoy haciendo daño a mí misma por no saber perdonar y por estar agarrando algo que Dios me está diciendo, suéltalo. Entonces, si te hacen algo, no guardes rencor en tu corazón, sino que debes perdonar y seguir avanzando, porque no puedes estar toda la vida pensando un error de hace 20 años y pensar qué hubiera pasado si no nos hubiese hecho esto, no. Las cosas suceden como suceden y hay que tener un corazón limpio delante de la presencia del Señor, tener claro lo que somos, limpiar nuestro corazón cada día mediante la palabra de Dios y seguir avanzando. Amén. Pues el perdón es muy importante, porque el no perdonar te lleva, como ha dicho María, a tener rencor dentro de ti, y eso es algo que, no sé, yo siento que es una cosa de las peores que puede haber, porque es como que no te deja vivir. Tener rencor es muy malo, porque es como siempre tienes algo ahí dentro tuya. Y bueno, pues... que pues eso, igual que Dios nos perdona a nosotros, tenemos que aprender a perdonar. Y es que iba a decir una cosa. Me he quedado un poco... Vale, no te preocupes, es que esto no lo habíamos escrito ni nada, sabrá. No, pero eso, simplemente es que siento que no hay una cosa peor de saber que tú estás mal con alguien, porque es como que te amarga por dentro. Sí. Tú a lo mejor puedes estar feliz y en el momento que ves a esa persona que le guardas rencor, ya es como que todo vuelve a ser... Es más, creo que una persona que tiene a Dios en su corazón, para mí es imposible. Por ejemplo, si yo discuto con alguien,
al rato o antes de irme a dormir, tengo que pedirle perdón a esa persona. Incluso a veces pido perdón sin haber hecho nada, porque para mí es muy importante. La Biblia dice que nos airemos pero que no pequemos y que nuestro enojo no dure hasta que el sol se ponga. Entonces es muy importante para mí. Yo siempre le digo a muchas personas, si pasa algo, no me puedo ir a dormir discutiendo, enfadado con esa persona, porque imagínate que yo ahora discuto contigo y pasa algo al día siguiente, luego no hay forma de arreglar las cosas. Entonces, si yo tengo algo con alguien, me gusta arreglarlo en el mismo día y hablar las cosas. Y si tienes que tirar tu orgullo para pedir perdón a alguien, tíralo, porque no merece la pena. Es muy importante reconocer nuestros errores y continuar avanzando, continuar teniendo claro que al final hay gente que no pide perdón por la razón. Y dicen muchas personas que la razón es del diablo, y qué verdad es, porque si tú estás discutiendo con alguien, ¿qué más te da perder la razón por amor? ¿De qué te sirve tener la razón? Si tú y yo discutimos y ninguno de los dos cede, ¿de qué sirve estar tirando de una cuerda constantemente? Tú te vas a quemar las manos y yo me voy a quemar las manos agarrando esa cuerda. Entonces hay que dejar al Espíritu Santo que cuando perdonamos a alguien sane nuestras heridas y Él ponga bálsamo en los corazones. Porque los humanos intentan poner tiritas en el corazón del hombre o intentar arreglar lo que han roto, y es algo totalmente imposible. El único que tiene la capacidad para sanar un corazón roto se llama Dios. Amén. Sí. Una reflexión muy buena que nos ha dicho nuestra hermana María. Y bueno, avanzando un poco más sobre el perdón de Dios, hemos estado hablando un poco sobre perdonar hacia los demás. ¿Qué nos hace por dentro cuando tenemos rencor hacia alguien? Como ha dicho María, un cristiano no debe guardar rencor hacia nadie. Porque si Dios, que es el único que tiene poder para perdonar pecados, no lo hace, ¿por qué tú sí? Nosotros no tenemos ninguna autoridad para yo enfadarme con María o yo enfadarme contigo. No tengo por qué, y yo tampoco... Además, que tú perdones a alguien no significa que tú tengas que volver a ser como ella, igual que eras antes a lo mejor. Exacto. Si yo me enfado contigo, te puedo perdonar. A lo mejor ya no nos llevamos igual, pero yo sé en mi corazón que no te guardo rencor. Exacto, si yo a lo mejor... Yo estoy con Alba, ¿vale? Y a lo mejor yo me enfado con ella porque me dices cosas que no me gustan o está diciéndome algo constantemente que me molesta, y hay un momento que me enfado con Alba, pero cuando yo la perdono, aunque yo no tenga la misma relación con ella, para que no me vuelva a hacer daño, sé que la he perdonado y tengo paz en mi corazón porque la he perdonado. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente, es que hay personas que dicen, no, es que no voy a perdonar a X persona porque me está haciendo daño, me está maltratando. No, que perdones a alguien no significa que tengas que soportar malos comportamientos. Obviamente no vas a dejar que nadie te haga daño, tienes que tener decir, valgo la sangre de Dios y no voy a permitir que nadie me trate mal. Entonces, si yo perdono a la Alba porque me está haciendo cosas malas, no significa que yo tenga que estar todos los días aguantando otra vez a la Alba. No, eso significa que si yo la he perdonado dentro de mí, aunque yo ya no tenga relación con ella y decida poner fin a lo que yo y Alba teníamos, lo importante es perdonar desde dentro y luego hacia afuera, porque si no, eso al final nos ata a nosotros mismos. Exacto, porque yo puedo volver a lo de antes con Alba y decir que yo la perdono, que no la guardo rencor, y luego me vuelvo a pelear con ella, y lo que pasa es que le vuelvo a sacar lo que me hizo la vez anterior. Si Alba me ha dicho algo, yo sí te perdono, no pasa nada, y yo me vuelvo a pelear con ella, lo que yo le voy a sacar a Alba es lo que me hizo la vez anterior. Entonces ahí no he perdonado verdaderamente. Y a veces, aunque la gente, porque hay gente muy rencorosa que no te piden perdón, pero aunque no te lo pidan, tú en tu corazón tienes que perdonarles. Exacto. Y si tú a alguien le pides perdón y esa persona no te quiere perdonar, tú ya sabes que tú por lo menos ya le has pedido perdón y no te tienes que sentir mal ni nada de eso. Ya exactamente, lo has intentado, aunque no le vayas a pedir perdón, tú has tomado la decisión de dejar a tu orgullo y la razón atrás y poner a Dios adelante. Es decir, de ir a pedir perdón a esa persona. Aunque no te quiera perdonar, tú ya debes de tener paz en tu corazón porque tú ya has pedido perdón. Y bueno, si no tenemos nada más que comentar sobre este tema, vamos a hablar ahora sí que sí sobre el perdón de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas.
si hay alguna baja para que sea. Bueno, lo que iba diciendo, ahora vamos a hablar sobre el perdón de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas, y lo vemos de varias maneras, el perdón de Dios. Lo vemos presente en todos los días de nuestra vida, porque no hay un día en nuestra vida que no pequemos, no desagrademos a Dios o no hagamos algo que no le gusta. Con un mal gesto, una mala palabra, yo he podido desagradar a Dios. Con un mal pensamiento, con una mala mirada, yo he podido desagradar a Dios. Entonces el perdón de Dios está siempre en nuestra vida. No, a mí Dios me tiene que perdonar, me he hecho nada malo. Tú, con un simple pensamiento de cualquier cosa, le has desagradado a Dios. Entonces vamos a hablar sobre el perdón de Dios, porque Dios nos perdona y dónde lo podemos ver en nuestra vida y cómo, qué es sentirse perdonado verdaderamente por la persona del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a hablar de estos dos temas y le voy a pedir a mis hermanas que nos digan los versículos que les han tocado. A mí me ha tocado Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. A mí me ha tocado Salmos 130, del 3 al 4, que dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Este versículo es verdad que refleja el perdón de Dios hacia nosotros, pero luego también me ha tocado Lucas 17, del 3 al 4, que dice: Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Este versículo, sin embargo, lo que refleja es cómo tiene que ser nuestro perdón hacia las demás personas. A mí me ha tocado Salmos 86:5, que dice: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Proverbios 17:9, que dice: El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Bueno, vemos que a cada uno les ha tocado dos versículos, uno de el perdón de Dios hacia nosotros y otro de cómo es nuestro perdón hacia los demás y por qué debemos perdonar a los demás. Y bueno, metiéndonos más en este tema del perdón de Dios hacia nosotros, creo que nos ha pasado a todos, o a casi todos, que hemos pecado, hemos desagradado a Dios porque hemos caído, hemos pecado, y nos da vergüenza volver a Dios, nos da vergüenza volver a Dios. Y déjame decirte que si sientes eso, no es malo del todo, tienes que acercarte a Dios, pero sentimos esa vergüenza porque sabemos lo que Dios hizo por nosotros y sabemos que Dios murió por nosotros y que lo hizo por amor, y que aunque hemos caído, Dios siempre nos ha vuelto a levantar, sabemos dónde Dios nos ha colocado, a lo que Dios nos está llamando. Y por eso nos sentimos avergonzados, porque a pesar de que Él es tan bueno y tan considerado y perdona todo, por eso sentimos vergüenza, porque a pesar de que Él es bueno, nosotros le hemos hecho algo malo, le hemos desagradado. Entonces, metiéndonos un poco más en ese tema, que es lo que suele pasar muchas veces a la mayoría de la gente, hoy vamos a hacer un llamado que si tú has pecado o has desagradado a Dios o has caído, que no te preocupes porque Dios te perdona si tú te arrepientes de corazón, que Dios no, cuando vengas a Él, no te va a apuntar con un dedo, ni te va a señalar, ni te va a decir tú no, porque tú has pecado, tú me has hecho esto, a pesar de eso. Dios no te va a decir eso, Dios te está esperando a que vuelvas a Él y a que vuelvas a su presencia. Dios quiere perdonarte, Dios quiere que te vuelvas a acercar a Él, que dejes la vergüenza atrás y pienses en que Dios no está lejos y bueno, si viene pues que venga, si no pues nada. Dios está al revés, Dios está esperando a que vuelvas a Él para poder volver a estar contigo y poder abrazarte. Y bueno, metiéndonos ahí, quien quiera reconciliarse con Dios, que no le dé vergüenza. Y vamos a dar la dirección de la iglesia por si alguna persona quiere volver a Dios y reconciliarse con Dios en su corazón y quiere
seguir dando más pasos hacia Él, y estamos en calle de Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Igualmente, si ponéis en Google Iglesia Jesús sigue restaurando, os sale la calle. Y el número y los programas de radio, por si queréis llamar o cualquier cosa, pero no hace falta un pastor ni nada de eso para que Dios te perdone. Simplemente Dios te abraza y te perdona. ¿Y por qué Dios nos perdona? Muy fácil, porque para eso se dio Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando Dios nos ve a través de la sangre, a través del sacrificio que hizo Jesús. Entonces, toda la carga y todo lo que iba a caer, la maldición que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús aquel día en la cruz. Por eso, cuando una persona se acerca a Dios, lo primero que Dios hace es perdonarle. Nos perdona todos los pecados, nos perdona todo lo malo que hemos hecho en la vida, porque nosotros somos personas imperfectas, y cuando el pecado entró en el mundo, el hombre falló a Dios, y desde entonces pues todos pecamos. También dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús hoy tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios, por su gracia, por su sangre, y por eso lo primero que Dios hace cuando una vida llega a Él es perdonarle. Amén. Es decir, que Dios nos perdona por el sacrificio, Y porque es bueno. por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y no te creas que Jesús estaba en el cielo y dijo, venga, voy a ver qué es la tierra, me apetece bajar. No, Dios bajó del cielo y de su trono para salvarnos a nosotros que pecamos y fallamos y que desagradamos a Dios. Pero ¿por qué lo hizo? Porque nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz, y no fue una crucifixión normal, fue la muerte más horrible de la historia. Marcó tanto que cuando nos referimos a fechas no decimos antes y después de que se inventara el arroz, decimos antes y después de Cristo, porque marcó tanto que se ha quedado ahí para siempre. El sacrificio de Jesús es una cosa muy importante que debe estar presente siempre en nosotros, que cuando vayamos a pecar recordemos eso. Cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, no te creas que estaba pensando en fulanito y en fulanita, estaba pensando en ti, que lo hizo por amor a ti. Entonces, cuando tengas esa tentación de pecar y de fallar a Dios, Dios te va a perdonar, sí. ¿Por qué? Porque te ama. Pero cuando te entre esa tentación, debes pensar en el sacrificio que hizo Jesús por ti, que lo hizo por amor a ti. Y está muy mal pecar y fallar a Dios, pero somos humanos y pues a veces caemos. Pero sabemos que cuando caemos, Dios nos extiende su mano. Vemos que Pedro, cuando Jesús le dice que salga de la barca, porque se creían que era un fantasma, porque Jesús andaba sobre las aguas y le llama. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas con Jesús. Y Jesús le dice que no aparte la mirada de él. Pero alrededor de ellos había una tormenta muy grande y había una tormenta muy fuerte. Entonces Pedro se descuida y mira la tormenta, aparta la mirada de Jesús, y Pedro se empieza a hundir en el agua. Y ¿sabes lo que pasa? Que aunque Pedro se empezó a hundir y quitó los ojos de Jesús, empezó a ver a la tormenta, a todo lo que estaba sucediendo alrededor, a pesar de que Pedro se hundió, Jesús le extendió su mano y le sacó otra vez de ahí. Y dice que Jesús otra vez fueron juntos a la barca. Vemos que a pesar de que Pedro apartó la mirada de Cristo Jesús, podemos hacer un referente a pesar de que nosotros pecamos, Dios siempre nos extiende su mano y Dios nos lleva de vuelta a su presencia. Y bueno, después de estar hablando un rato al principio sobre el perdón hacia los demás y ahora sobre el perdón de Dios, vamos a compartir los versículos y vamos a empezar por aquí. Vale. Vamos a empezar por nuestra hermana Alba y vamos así. Lee otra vez el versículo. Sí, el que te ha tocado y el versículo. O sea, todo Plan, ya, ¿no? sí, en plan tu versículo. Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Sí, ahora.
Bueno, esto me dice pues claramente Dios es bueno y nos perdona los pecados. Él tiene misericordia con los que le buscan y le piden con fe. Dios nos perdona los pecados, pero si de verdad también nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer, porque Dios es bueno, pero Dios no es tonto y hay que respetar a Dios y no reírnos de Él, porque mucha gente pide perdón sabiendo que luego lo va a volver a hacer. Si tú pides perdón es para arrepentirte de verdad y aunque a veces nos cueste no volver a hacerlo, pero tú decir, lo intento por amor también. Dios es... Dios tiene misericordia de los necesitados y de los que le buscan pidiendo con fe y creyendo que Dios lo va a hacer, y Dios es bueno con nosotros y que a pesar de todo, también, bueno, esto no tiene mucho que ver con el versículo, pero lo quería decir, que es que hay muchas veces que el enemigo o incluso la gente nos quiere recordar cómo éramos antes, tipo, y te hace sentir mal por decir yo cómo era y ahora Dios estoy así. La gente que te dice, ahora eres cristiano, ¿cómo eras antes? Eso a mí te hace sentir mal, pero en verdad a esos tipos de comentarios no tenemos que hacerles caso porque Dios ya nos perdonó. Aunque a veces sienta mal porque te dice, tú ahora eres cristiano, mira cómo eras antes, pero... En fin. Exacto, a lo mejor la gente no se ha olvidado, creo que todos al venir a Jesús hemos tenido un antes y un después. Un antes y después muy marcado. Una transformación. Una transformación radicalmente, que estuvimos hablando de eso en el programa pasado. Y a lo mejor la gente... hay veces que hay gente que no se ha olvidado de tu antiguo yo, que te tienen todavía guardado. Hay veces que se acuerdan más que tú de tu pasado. Exacto. Que a lo mejor Y te lo quieren recordar. ¿Te acuerdas cuando, yo qué sé, le dijiste a esta cosa y ahora te has convertido, ahora eres cristiano, ¿no? O lo de, y si tan cristiana eres, ¿por qué haces eso? O haces algo y luego dices que eres cristiano. Eso es eso. Sí, a lo mejor la gente no se ha olvidado de tu antiguo yo, pero a mí creo que no nos debe de importar de lo que se acuerde la gente. Lo que te tiene que importar a ti es que Dios te ha perdonado y que Dios ya no se acuerda de eso. Dios dice la palabra que no se fija en el pecado, que nos ama tanto que ni siquiera se fija en lo que se fija Él. Es en lo, exacto, en el corazón, en lo bueno que hacemos. No se fija en los que éramos antes, sino en los que somos ahora. Porque imagínate, si Dios fuera como nosotros y un día estás hablando... ¿Dónde estaríamos? Y te coge, si tú antes robabas y te coge y te dice Dios, imagínate, te estás peleando con Dios, que eso no va a pasar, pero si Dios fuera como nosotros y te coge y te dice, si tú antes robabas, no sé qué, no sé cuándo, una persona sí que te va a decir eso, pero Dios no, porque Dios no se fija en el pasado, Dios se fija en lo de ahora. Entonces, a lo mejor hay personas que sí se acuerdan de quién eres, pero no se acuerdan de quién eres, de quién eres ahora. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando nosotros pecamos, Dios coge nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Exacto. O sea que nadie tiene que recordarte tus pecados, tu pasado, porque si Dios, que es Dios, coge los pecados y los tira al fondo del mar, ¿quién es el mundo, la gente, las personas para recordar lo que tú eras? Y mirar, ¿por qué dice Dios que coge tus pecados y los lleva al fondo del mar? ¿Por qué no los lleva a las Maldivas? ¿O por qué no los lleva al espacio? Porque mira, el mar, del mar, la ciencia, ¿cuánto tiene? ¿Un 3%? Un 2%. Un 2%. Sabemos más del espacio exterior que está a millones de kilómetros que el mar, que lo tenemos al lado. Por eso Dios los lleva al fondo del mar, porque es donde nadie nunca los va a encontrar. Entonces Dios no te los va a recordar. Al revés, Dios te perdona, Dios no se acuerda. Dios no te va a recordar quién eras antes y lo que hacía. Lo que a lo mejor sí que te va a recordar a Dios es de dónde te sacó. No de, tú eras un pecador, tú robabas, tú hacías esto, tú le decías a esto, ¿sabes? Dios no te va a decir eso. Y bueno, vamos a seguir con lo que nos estaba contando nuestra hermana Eva. Bueno, pues eso que... El versículo. El otro lo leo. Sí, si has terminado los dos. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Bueno, esto yo lo había entendido antes un poco extraño, pero ahora me lo ha explicado Triana y ya lo he entendido mejor. Bueno, esto me da como a entender que si un amigo te hace algo malo,
Y tú, si de verdad quieres a ese amigo, o sea, si de verdad es importante para ti y es un verdadero amigo, Anunciar la iglesia. Sí. tú lo que te haya hecho su amigo no se lo cuentas a nadie, para no dejarle avergonzado ni dejarle mal. Pero que si al contrario no es tu amigo de verdad y no le quieres nada de eso, se lo vas a ir diciendo a la gente para que la gente diga, ah, mira ese lo que ha hecho, ¿no? No sé qué. Claro. Y pues Esto nos habla sobre el perdón hacia los demás. De que si yo soy amiga de la luna y a mí la luna me coge y me ha hecho algo malo, yo si es mi amiga, ha sido mi amiga de verdad y yo la quiero, yo no lo voy a ir divulgando para que no digan nada de la luna ni la juzguen de mala manera por algo que yo he dicho que a lo mejor ni siquiera es verdad. Sino que si yo soy su amiga de verdad y he sido su amiga de verdad y la aprecio, la tengo cariño y yo la perdono, no lo voy a contar, sino que me lo voy a callar. En cambio, cuando te peleas con alguien y lo va divulgando por ahí y va, mira lo que me ha hecho esto, mira lo que me ha hecho, mira, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, y éramos amigos. Tú no has sido amigo de verdad de esa persona, porque si quisieras a esa persona y te importara esa persona, te importaría lo que pensaran los demás de él y lo que dijeran de él, entonces no lo divulgaríamos. Este versículo es sobre el de qué manera perdonamos a los demás, de qué manera actuamos. había puesto 2 versículos de este, que no sé si tienen mucho que ver, pero... Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Bueno, después de estos dos versículos, de Alba, si queréis añadir algo sobre lo que hemos hablado. Vale, tú tienes que añadir algo. Vale, pues después de estos dos versículos sobre el perdón de Dios y el perdón hacia los demás, vamos a pasar con nuestra hermana Luna, que también ha tocado 2 versículos. A mí me ha tocado Salmos 130 del 3 al 4 y dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Y qué tan cierto es este versículo, porque imaginaos que Dios llevase una lista de todos nuestros pecados o todo lo que hemos hecho en un pasado. No podríamos vivir, ¿no? Pero gracias a Dios. Bueno, para mí en este versículo podemos apreciar que nuestro perdón no se puede comparar al de Dios, porque cuando Dios perdona, en este versículo vemos que lo hace de verdad, porque sus decisiones son firmes y Él es misericordioso. No como nosotros, que cuando decidimos perdonar a una persona realmente no lo hacemos porque muchas veces no lo hacemos de corazón y le guardamos rencor a esas personas. El perdón de Dios es un perdón sincero porque, como pone en este versículo, una vez que nos perdona, no guarda nuestros pecados. Sin embargo, nosotros sí guardamos los fallos de una persona porque, como has dicho antes, cuando nos peleamos con una persona es y tú antes hacías esto, y tú antes hacías lo otro. Echamos muchas veces como cosas en cara. Por eso nuestro perdón se debe más parecer al de Dios, ya que si Él nos perdona siendo Dios y ha entregado a su Hijo por nosotros, ¿por qué no íbamos a nosotros perdonar a nuestro prójimo si de hecho Dios pues, nos manda, ¿no?, a amar a nuestro prójimo? Y bueno, de aquí tengo un versículo que es, porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas os perdonarán también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es verdad, tú no puedes pretender ser perdonado si tú tampoco quieres perdonar. ¿Algo que añadir? Estoy esperando a ver si quieres decir algo. Vale, pues empiezo con el otro versículo que es Lucas, capítulo 17, de 3 al 4, y dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, pues perdónale. Sí, entonces Jesús dice, mirad por vosotros mismos, y en este sentido yo entiendo que se puede referir a que tengamos en cuenta también nuestras acciones cuando un hermano peca contra ti, porque si tu prójimo te ha hecho daño, no le tienes que devolver tú también el mismo daño, porque al final estás haciendo pues, un mal por mal, ¿no? Como sería ojo por ojo, y eso no está bien. En este sentido, cuando dice repréndele, puede que haya mucha gente que lo entienda mal y lo pueda malinterpretar y se lo pueda llevar a su terreno, porque hay gente que saca de contexto los versículos bíblicos. Pero reprender a alguien implica enseñarle su error y hacerle ver las consecuencias negativas de sus acciones. Sin embargo, reprender a alguien también significa hacerlo con amor y misericordia, y no con actitudes de superioridad o venganza. El objetivo de la corrección
es ayudar al otro a reconocer su error y a buscar una solución al problema. Es decir, si tú te peleas con alguien, tampoco lo vayas diciendo por ahí, porque al final, si sois amigos, pues eso queda mal, ¿no? Pero también, si tan amigos sois, os sentáis a hablar y, oye, es que me ha sentado mal esto, o me ha sentado mal otro, porque muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos daño a las personas. Por ejemplo, yo te puedo decir, ahí tienes la cara un poco así. Que yo te puedo decir de broma y a ti te puede sentar mal y yo no me puedo dar cuenta. Entonces, tu deber es, como cristiana, sentarte conmigo y decirme, oye, esto me ha sentado mal. Y así yo te pueda decir, pues perdón. ¿No? En este versículo, bueno, el objetivo no siempre que hacemos daño a una persona nos damos cuenta, como he dicho antes. Por eso, si te has sentido así, también es bien que lo digas con amor. En este versículo también vemos que es importante perdonar, que Jesús nos manda a perdonar al día 7 veces 7. Es decir, como la misericordia de Dios es infinita y nos perdona todas las veces que nosotros nos arrepintamos de verdad, de corazón, que eso es muy importante. Por lo tanto, nosotros también debemos perdonar tantas veces como pequen contra nosotros o como tantas veces nos hagan mal. La importancia del perdón radica en nuestro corazón. Cuando no perdonamos, creamos enemistades y Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. Pero también es importante en cuanto a nuestra paz, porque tú cuando no perdonas, estás mal contigo misma también. Nunca os ha pasado que te has enfadado con una persona, no le perdonas, no estás bien, entonces tampoco estás bien contigo misma y no tienes paz. Entonces, hay un versículo de Efesios del capítulo 4, de 26 a 27, que dice: aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y yo por este versículo entiendo que la ira es una emoción natural, pero debemos tener cuidado de no dejar que se convierta en pecado. Cuando nuestro enojo es justo y es justo, pues no es pecado sentir ira. Porque incluso Jesús se enojó en varias ocasiones, cuando vio la injusticia y la opresión. Por lo tanto, no es pecado sentir ira, pero debemos tener cuidado de no pecar en nuestra ira. No debemos permitir que nuestra ira pues, nos lleve a la violencia o a hacer acciones o ponernos a la altura que nuestro hermano, nuestro amigo, ha pecado con nosotros. Te voy a pedir que nos repitas el primer versículo que nos has dicho. El primero de todos. Señor, si llevaras el registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Exacto. Nosotros nos creemos que... Bueno, nosotros, no porque no lo sabemos, pero... hay gente que cree que es lo que pasa, que Dios ahora se ha llevado una botella de agua y no la ha pegado. Y ahora le ha dicho esto a la otra. Ha pensado que la otra tiene la nariz torcida. Dios no tiene los pecados aquí apuntados. ¿Por qué? Porque, exacto, si Dios no estuviera apuntados, ¿quién viviría? Nadie. Es que es importante saber que cuando Dios nos perdona, ya nos ha perdonado esos pecados. No nos lo va a estar volviendo a recordar. Tú has hecho esto y tú lo has hecho lo otro. Pues hay personas Él no se olvida de que no se perdonan a sí mismas cuando Dios ya les ha perdonado. Personas que van una y otra vez a la presencia de Dios y dicen: perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor ya les ha perdonado hace mucho tiempo y eso les impide avanzar. No, lo que estaba diciendo Luna, que es verdad que cuando Dios perdona, perdona de verdad. O sea, ese pecado ya lo ha olvidado. En cambio, nosotros te puedo decir sí, te perdono. Y luego me haces algo malo y te digo otra Sí, te lo vez, echo en ¿recuerdas cara. cuando me dijiste eso? Claro. Sí es verdad que pasa, Dios no te va a recordar tu pecado. Estábamos aquí un día en la iglesia y estaba predicando el pastor y nos estaba contando un poco de su testimonio y nos decía que cuando ya veía lo que antes hacía mal, que él pues le dolía el corazón porque, o sea, ¿cómo podía hacer yo esto? ¿Cómo podía hacer yo lo otro? Y que siempre le pedía perdón a Dios y que le pedía perdón a Dios 500 veces. Y Dios una vez me dijo: yo ya te he perdonado, ¿por qué no te perdonas tú mismo? Es decir, con una vez que tú le pidas perdón a Dios de corazón, Dios te perdona. No hace falta que le pidas 500 veces perdón a Dios, sino Dios te ha perdonado, ahora te toca a ti también perdonarte a ti mismo. Porque si no te hubieras arrepentido de verdad y le hubieras pedido perdón a Dios sin arrepentirte de verdad, es verdad que tendrías que tener una cosa por dentro que dijeras: ¿por qué no me arrepiento? Pero si sí lo tienes, tienes que perdonarte tú también a ti mismo.
Y si la gente no te perdona, sí, siempre hay uno que te perdona, que es Cristo Jesús. Y si quieres sentir el perdón de Dios y pedirle perdón a Dios y dar un paso más hacia el cristianismo, te voy a decir otra vez la dirección de la iglesia para todo el que se quiera venir y se quiera acercar, que es calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Te lo voy a volver a repetir, calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Y nos está pastoreando el pastor Manuel y creemos que es una iglesia de verdad donde podemos sentir la presencia de Dios y donde te puedes acercar a Dios y donde te vamos a ayudar aquí todos tus hermanos de la iglesia. Amén. Y bueno, continuando con este tema, Yo iba a decir algo así, que hay gente que no tiene una vida con Dios y piensa que antes de que se muera pueden decir, pues yo le pido perdón a Dios y ya. Y no sirve, porque tu perdón debe ser de verdad, de corazón, o sea, un arrepentimiento de corazón. Por eso no sirve de que cualquier forma digas perdón y ya está, porque lo debes sentir de verdad, que tú estés arrepentido y por tanto pides perdón. a mí también me lo dice el Stig, a lo mejor estoy hablando a alguien sobre el cristianismo, sobre Dios, sobre Jesús, y dice, vale, me pone en esta situación literalmente. Vale, imagínate que yo ya soy viejo y tal, y me estoy a punto de morir. Y yo al último momento le digo a Dios, perdóname, Señor Jesús, yo voy al cielo, sí, porque le pedí perdón a Dios. Y digo, pero tú en tu vida haces lo que quieras, fumas, bebes, sales de fiesta, hablas mal, contestas todas esas cosas que hace la gente que no está convertida. Y digo, no, Dios no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque sabes que puedes hacer todo eso toda tu vida, pecar, pecado, caer tras caer tras caer, y luego, ¿para qué? Para que en el último segundo le pidas perdón a Dios. Creo que es mejor convertirte verdaderamente y intentarlo, porque Dios así no te va a dar. Como te creas que al último momento de tu vida, que tú no lo sabes, que a lo mejor te estás duchando, te resbalas y te pasas el cuello, que tú no sabes si va a pasar un de esto y te va a atropellar, no lo sabemos nadie. Entonces por eso no, el último momento de mi vida, perdóname Dios, y luego te levantas y estás abajo. No podemos, debemos entregarle nuestra vida completa a Dios, para que Dios, si tú pecas con conciencia de, bueno, voy a pecar, si Dios me va a perdonar, Dios así, Dios es muy bueno, pero Dios no es tonto, Dios así no te va a perdonar. Tiene que ser un perdón sincero, un perdón de arrepentimiento, que digas, he hecho esto, qué pena, porque Dios es bueno, y te sientas mal, ¿sabes? Y entonces debemos pedir así perdón. Tenemos más sobre este Yo tema. no tengo más que añadir. Vale, pues bueno, vamos a pasar a nuestra hermana María. Vale. A mí me han tocado los dos versículos antes de comenzar. Sí. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Salmos 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bueno, yo creo que hablar sobre este tema es algo muy extenso y complicado, porque encasillar a Dios en una sola cosa es muy difícil. Desde el principio de la creación del mundo, vemos como la misericordia y el amor de Dios, aun cuando el ser humano merecía estar fuera de su presencia, Jesús dejó todo lo que tenía para perdonar nuestros pecados, y no solo para eso, sino para darnos vida. Y bueno, en numerosas ocasiones en la palabra vemos como Jesús sana y perdona pecados. En Marcos 2:5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Creo que hablar sobre el perdón de Dios es difícil, porque se queda demasiado grande para mí explicar lo que es el perdón de Dios. Creo que todos somos pecadores, creo que todos fallamos a Dios diariamente, pero cuando llegas a Dios hay un arrepentimiento en tu vida y tú decides seguir a Cristo y dejar atrás el pecado para empezar a vivir en santidad. En Dios siempre hay una segunda oportunidad, en Dios siempre hay gracia suficiente para recibir ese perdón.
Cuando una persona recibe el perdón de Dios, no solo recibe ese perdón, sino que recibe el abrazo de Dios y la restauración de Dios. Porque si yo estoy haciendo algo mal y lo primero que hace Dios es abrazarte, restaurarte, cuidarte, sanar todo lo que al final tú mismo, con tus hechos, con tu pecado, con tus cargas, te has hecho. Y bueno, el perdón de Dios se basa básicamente en eso. Y bueno, luego hay otro tipo de perdón que es entre nosotros, ¿no? El perdón. Y dice el Salmo 103, no, el otro, el de Colosenses, que nos soportamos unos a otros y tenemos que perdonarnos, porque si Dios nos perdona a nosotros, si Dios te perdona a ti miles de pecados, ¿quién soy yo para no perdonarte una tontería, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que la falta de perdón es una cadena muy grande que a muchas personas les impide totalmente avanzar y continuar su vida, no seguir hacia adelante con un corazón sano y dispuesto a volver a amar. Hay personas que les hacen daño y se enamoran, por ejemplo, de una persona y les hacen daño y les cuesta años volver a sanar ese corazón, son incapaces de sanar, siguen ahí estancados y se pierden cosas que a lo mejor Dios les ofrece por culpa de ese corazón herido y no saber perdonar, no saber soltar. Y bueno, si Dios nos perdona diariamente, nosotros tenemos que seguir perdonando y al final todos somos personas imperfectas, siempre hay que ponernos en el lugar del otro, tenemos muchos errores. La falta de perdón no va a hacer daño a otra persona, sino a nosotros mismos. Eso te puede crear una raíz de amargura en el corazón y puedes estar todo el día con una sensación de carga, decir, no puedo más. Dentro de nosotros se crean cosas horribles por la falta de perdón. Y bueno, cuando Jesús dio su sangre en una cruz, de las muchas cosas que nos dio ese día, que nos ofreció a través de su sacrificio, fue el perdón. Es el perdón más real que existe, es el perdón más amoroso que existe. Es un perdón con hechos, porque nos demostró su amor a través de ese sacrificio. Dios nos ama no por lo que le podamos ofrecer, no por lo que tengamos, no por lo que seamos. Dios nos ama porque se dio en una cruz. Y bueno, creo que todos tenemos ese derecho de ir delante de la presencia de Dios y bueno, a través de esa sangre alcanzamos el perdón de Dios. La Biblia dice que cada mañana que el sol sale sus misericordias se renuevan, así que si tú has fallado ayer a Dios y hoy te arrepientes verdaderamente de corazón, Dios te perdona. Perdón. Y bueno, creo que Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es el perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Incluso en los momentos más agonizantes de su vida podemos ver al perdón hecho persona. O sea, Jesús estaba diciendo en un momento doloroso que nos perdonase. Y bueno, el amor se demuestra con hechos y Él lo demostró en ese momento. Y también había dos ladrones, creo que eran ladrones, había uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dice la Biblia que uno pidió perdón y se arrepintió. Y en los últimos momentos de la vida de Jesús, dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo Jesús llevó el perdón hasta el último momento de su vida, cómo perdonó desde la vida de Jesús todos los pecados que perdonó, todas las personas que sanó, hasta el último momento de su vida. Y aún así después, porque todavía Dios nos sigue perdonando cada día. Y bueno, con esto hasta aquí. Y también lo del discípulo que negó a Jesús y le perdonó. Eso me llama muchísimo la atención y me hace reflexionar muchas veces, porque vemos como Dios da nuevas oportunidades cada día. Y bueno, pues hasta aquí, que Dios es capaz de perdonar muchísimas cosas y la gracia de Dios y la mano de Dios todavía no se ha cortado. Todavía hay tiempo para buscar a Dios, para arrepentirse antes de que Cristo venga verdaderamente, porque su llegada está cerca. Y bueno, nada más que añadir. Bueno, pues muy bonito lo que nos ha dicho nuestra hermana María sobre el perdón de Dios, sobre el perdón hacia los demás, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. La cruz que fue simplemente por nosotros, por simples pecadores. Y bueno, faltan unos 3 minutos para que termine la radio. Y bueno,
y de qué manera ha afectado el perdón de Dios a nuestra vida en los minutitos que quedan. Luego compartiremos la dirección de la radio y ya. Quiero que me hagáis un pequeño minuto, porque ya casi terminamos, sobre el perdón de Dios en vuestras propias vidas. Si Dios no nos hubiese perdonado, no estaríamos aquí. Obviamente, yo estaría en el mundo pues perdida, y supongo que todos también. Si Dios no nos hubiese perdonado nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, no estaríamos aquí. Es lo primero que hace Dios cuando llega, perdonarte. Y para mí que un Dios tan grande y misericordioso te perdone es todo para tu vida y te da paz. Para mí es todo lo que necesitas. Bueno, a mí, como ha dicho María, si Dios no nos hubiese perdonado, la verdad no sé qué sería de nosotros, porque a mí si Dios no me hubiese perdonado, la verdad que estaría bastante mal. Porque, a ver, yo antes de venir a Dios, pues, como todos, éramos del mundo, y a lo mejor había gente pues que no hacía cosas malas, pero yo era de las típicas que hablaban mal de Dios. Entonces, como Dios es tan bueno, me ha perdonado ya. Sí, ya entendemos. Y bueno, antes de terminar, vamos a compartir la dirección de la iglesia. Seguir un poco más. Vale. No tienes que mirar aquí, que si no, no te se me Vamos a compartir la dirección de la iglesia para todo el que quiera venir y quiera acercarse a Dios y que haya visto que Dios verdaderamente perdona y nos perdona. Y bueno, nosotros estamos en calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Te lo voy a volver a repetir por si no lo has escuchado. Calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, y estamos en Alcorcón. Y que vais a estar todos los viernes a partir de las 11 de la noche en la radio tropical 107.6. Y bueno, vamos a ir un poco más allá de las redes sociales y vamos a estar todos los viernes a las 11 de la noche en Radio Tropical 107.6, Radio Tropical 107.6, a las 11 de la noche estamos nosotras compartiendo nuestros programas de radio sobre varios temas, hablando sobre Dios, sobre Jesús, en cómo afecta a nuestras vidas, contando parte de nuestros propósitos, etc. Y bueno, esperamos que esto haya sido de reflexión para todos vosotros y que os haya tocado el corazón y que os haya llegado a vosotros, que hayáis visto verdaderamente que Dios perdona, que Dios no te recuerda tus pecados, ni aunque estés avergonzado, Dios no te va a venir a señalar con un dedo, ni te va a llamar pecador, sino que al revés, Dios está esperando a que vengas a Él y que le pidas perdón. Dios está deseando de perdonarte, Dios está deseando otra vez de volver a compartir tiempo contigo, de que le busques. Eso es lo que quiere Dios. Dios no te va a venir ni te va a señalar con un dedo. Y bueno, te venimos otra vez con la calle, por si quieres acercarte a la iglesia y saber más de Dios. Calle Aurora Boreal, nave 23, polígono San José de Valderas, en Alcorcón. Y aquí estamos los martes, los viernes, sábados y domingos de las 8 de la tarde. El cultito dura una hora más o menos y podrás conocer verdaderamente más a Dios, pues podrás acercarte a Él y conocer su perdón. Y bueno, pues vamos a despedir este programa con una oración cortita. Sí. Señor Jesús, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Esperamos que hayamos sido de bendición para muchas vidas y que hayas llegado a muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios os bendiga mucho. Hay una frase que es: el enemigo te llama por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre. Ah, qué bonito. Sí, Ay, es muy Dios. bonita. A ver, repítelo. El enemigo te llama por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre. A veces que distinguimos la voz de Dios, porque el enemigo a lo mejor no te llama, ni siquiera te llama por tu nombre, sino que Dios La Biblia dice que Él está para acusar, entonces... Bueno, pues... mirad, una cosa que le pasó a nuestro pastor es que el enemigo cuando le hablaba no le llamaba por su nombre nunca.
creo que creo que le pasó a María, creo que fue también, que Dios también la llamó por su nombre, a María Magdalena. Yo mira, Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haya sido de bendición. Y vamos a seguir así con el perdón de Dios y bendiciones para todos.